Hola, ¿qué tal, estimados hermanos? Bienvenidos de nuevo. En este video quiero compartir con ustedes acerca de un comentario, repito, no es que yo me haya ensañado con los hermanos no católicos, sino que es que ellos han venido a este canal a dar papaya para que yo, a través de sus comentarios, tenga la necesidad o el deseo de aclarar esas sentencias, esas afirmaciones a mis hermanos católicos. El decir en este comentario, algún hermano no católico afirmaba: Biblia más libros igual secta. Querido hermano que me estás viendo en este momento, esto es una gran muestra de ignorancia y de falta de conocimiento de lo importante que es para la historia de la Iglesia los escritos de algunos hermanos en el comienzo de la Iglesia católica y a lo largo del espacio en que la Iglesia ha venido creciendo. ¿Por qué? Les voy a aclarar esta que es la principal y fundamental razón de por qué hago este video en este momento. Si nosotros tomáramos esa actitud como católicos de ese hermano no católico que ha venido a realizar dicho comentario, lo repito: Biblia más libros igual secta. Resulta que en la iglesia primitiva, cuando Jesús estaba con sus discípulos, solamente existía el canon del Antiguo Testamento, más objetivamente, más claramente, el canon de los 70, que contenía, lo he dicho varias veces, los libros que algunos hermanos no católicos llaman apócrifos, que es muy diferente a decir deuterocanónicos. Bien, si nosotros nos estuviéramos contextualizando, metiendo en ese momento en el que Jesús estaba con sus discípulos, recordaremos por el Nuevo Testamento que tenemos gracias a que algunos de los apóstoles o seguidores de los apóstoles escribieron para conservar las sanas enseñanzas de los apóstoles. Nosotros tendríamos un problema gravísimo al día de hoy. Repito, si estuviéramos actuando bajo esa mentalidad en esa época. Resulta, como he dicho, que los escritos que existían en ese momento eran los del Antiguo Testamento, canon del Antiguo Testamento, que contenía, vuelvo y repito, los libros que algunos hermanos han decidido no aceptar como revelación de Dios por haber sido escritos en otra lengua y que ellos llaman apócrifos, y en realidad son deuterocanónicos y forman parte del canon de la Biblia de los católicos. Entonces, si tuviéramos en cuenta la afirmación de este hermano, tendríamos que decir que los únicos escritos que existían en el momento en que Jesús estaba con sus discípulos eran los del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los libros que se comenzaron a escribir posterior a la muerte de Jesús por algunos discípulos o seguidores de los apóstoles entrarían dentro de esta afirmación: Biblia más libros igual sectas. ¿Y por qué entonces estos hermanos que no están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica ni con la autoridad de la Iglesia Católica siglo III, cuando se definen estos libros son aceptados como revelación de Dios y formarán parte de un nuevo canon o Nuevo Testamento y formarán parte de la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como Biblia? Que en todo caso, estimados hermanos, fíjense ustedes, por esta afirmación y por esa manera de pensar de algunos hermanos no católicos, es que se pierden el gran tesoro que tenemos nosotros los católicos con los escritos de los sucesores de los apóstoles y de los padres apostólicos o padres primitivos de la iglesia.
Ustedes tendrán en algún momento la oportunidad de acercarse a escritos de Ignacio de Antioquía, de Orígenes, de Juan Crisóstomo, entre muchos otros tantos, y se podrán dar cuenta de la riqueza de esas palabras. Incluso algunos de ellos ignoran que algunos escritos de la iglesia primitiva también fueron enviados, como Pablo, a las comunidades de Corinto, Éfeso, entre otras, y que no formaron parte de la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, para nosotros entender si podemos aceptar o no algunos libros en la historia como parte de nuestro crecimiento espiritual, fíjense que no estoy diciendo como palabra de Dios, sino como parte de nuestro crecimiento espiritual, miren la forma en que ellos hablaban de Jesucristo, de la iglesia y de otras cosas más. Como algunos de esos escritos no solamente nos permiten afianzarnos en la fe, sino también en la fe católica, porque estos escritos son los que dan testimonio de que la iglesia, que tiene su fundamento verdadero y real en los apóstoles, es la iglesia católica. Por esta razón, a muchos de esos hermanos no católicos no les conviene, no les interesa saber de otros libros que no sean parte de la Sagrada Escritura, porque es así como ellos pueden justificar sus enseñanzas y sus ataques contra la iglesia. Pero cuando algún hermano cristiano no católico se ha acercado a su pastor para decirle: voy a estudiar la historia de la iglesia, a los padres de la iglesia, él generalmente lanza una advertencia. Fíjense que no digo siempre, algunas veces, muy generalmente dicen: si estudias la historia de la iglesia, si estudias a los padres de la iglesia, indefectiblemente te volverás católico. Usted, querido hermano que me está viendo y tal vez no es católico, podrá acercarse al testimonio de muchos cristianos no católicos que, estudiando la historia de la iglesia e incluso la Sagrada Escritura a profundidad, volvieron a la comunión con la iglesia católica. Estamos hablando de Marcus Rodai, estamos hablando de Scott Hans, estamos hablando de Jake Kevins y muchos otros no católicos que regresaron a la iglesia católica gracias a ese estudio de los padres de la iglesia, de la historia de la iglesia. Miren ustedes, queridos hermanos, quienes puedan tener acceso a la internet, algunos escritos, como les he repetido: el Pastor de Hermas, de Juan Crisóstomo, de San Agustín y otros personajes historiadores de la iglesia primitiva, para que se den ustedes cuenta de cómo es de hermosa la riqueza de estos escritos, que nos ayudan a crecer cada vez más en la fe y nos afirman en la revelación de la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, espero que este video sea de su agrado. En la descripción de este video les dejo mi número de WhatsApp a aquellos hermanos católicos que quieran formar parte de un grupo de apologética que he formado a través de esta aplicación. Y usted, querido hermano, puede compartir este video en el muro de su red social, invitando a muchísimos hermanos se suscriban a este canal, activando también la opción de la campanita para que puedan tener acceso a la producción de nuevos videos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Que Dios les bendiga.